Bienvenidos, estimados hermanos. Ahora trataremos el capítulo 4 del Génesis. Cuando nosotros vemos rencor, envidias, peleas y hasta muerte entre hermanos, nos preguntamos ¿por qué no hay fraternidad entre los miembros de una familia, del pueblo y de la comunidad? ¿Por qué hermanos y vecinos se pelean? ¿Por qué hay en el corazón de la persona? ¿Qué hay en el corazón de la persona que no acepta a su hermano? Igualmente, cuando vemos que un fuerte, en vez de ayudar al débil, lo aplasta, nosotros nos indignamos y nos preguntamos por qué tiene que ser esto así. Estas realidades de envidia, pelea, de no aceptación del diferente, de violencia del fuerte contra el débil, trata el Génesis capítulo 4. Por lo tanto, vayamos a conocer y leamos Génesis capítulo 4 del 1 al 16. Aquí en su lectura ustedes se van a encontrar los siguientes símbolos. Van a encontrar primero los nombres. Caín significa adquirido por Dios. El establecido, por lo tanto fuerte. Abel significa soplo, fragilidad, nada. Así, un actor es fuerte y otro es débil. Luego tenemos en los oficios. Caín es agricultor, por lo tanto es más seguro y estable. Abel es pastor y por lo tanto vive el día a día en la inseguridad, migra de un lugar a otro. Las ofrendas que presenta también aquí, ustedes van a ver que Caín es agricultor y por lo tanto ofrece frutos de la tierra a Yahvé, y Abel los primeros animales nacidos de su rebaño, porque Abel era ganadero, pastor. Luego también vamos a ver las preferencias de Dios. Dios escoge la ofrenda de Abel, no porque Abel sea mejor que Caín, sino porque Abel es frágil, es débil. Aquí Dios es como la madre que teniendo dos hijos, uno sano y otro enfermo, da más atención al enfermo. Por lo tanto, es lógico que Dios haya preferido a Abel por esta fragilidad que tiene. Luego tenemos la reacción ante la preferencia. El ser humano tiene dos caminos, ¿no? Ante una preferencia de la madre por el hijo enfermo, el hijo sano va a reaccionar de dos maneras. Primero, puede solidarizarse con su hermano y ayudarlo junto con su madre, o también puede portarse indiferentemente y por lo tanto descubrirlo como amenaza y eliminarlo. Caín escogió el tercer camino, porque en su corazón equivocado descubre y piensa que Abel es alguien con quien compite, que le roba el cariño de Dios, y por eso busca eliminarlo. Es decir, reacciona como algunos niños que siendo por mucho tiempo hijos únicos, cuando aparece un hermanito un hermano nuevo, lo pellizca, le pega, como que pareciera que le están quitando amor. Entonces aquí vamos a ver la intervención de Dios. En estas circunstancias Dios asoma en la vida de Caín diciéndole que no se deje llevar por el enojo y la envidia. ¿Por qué te enojas y vas con la cabeza agachada? Es como cuando la madre le dice al hijo, no pegues a tu hermanito, también a ti te queremos igual. Pero Caín, el fuerte, el que se cree único y desplazado, no hace caso. Y finalmente ocurre el asesinato. Caín no hace caso a las palabras de Dios y con engaño mata a Abel, quien según él era su amenaza. Se libra de quien le roba el cariño de Dios. Luego también vamos a ver, estimados hermanos, cuando ustedes lean, aquí Caín niega el asesinato, no reconoce su pecado, por eso que Dios le exige justicia. Por lo tanto, veremos la negación. Luego del asesinato, Caín no puede estar tranquilo, su conciencia la acusa. Escucha la voz de Dios que reclama por su hermano débil. ¿Dónde está tu hermano? Pero Dios recibe la peor respuesta. ¿Qué sé yo de mi hermano? Caín no se arrepiente, niega su actuación. Por lo tanto, Dios exige justicia porque la sangre de Abel grita desde la tierra. También en su lectura se van a encontrar con la sentencia que Caín tiene. Dios, que no quiere la muerte de sus hijos, salva a Caín
haciéndolo errante. Si el castigo de Caín es volverse frágil, dice, andarás errante y vagabundo. En términos modernos diríamos que el fuerte, el rico, el poderoso, el sano, debe ponerse en lugar del débil, del pobre, del sin fuerza, del enfermo. Solo así podrá salir de su pecado. Entonces, Caín antes era agricultor, era seguro, era estable. Ahora tiene que ser errante y vagabundo, es decir, tiene que ser como frágil, como lo era Abel, para que sí Dios también lo cuide y lo proteja a él, porque ha caído en un pecado y este pecado lo está consumiendo. Por lo tanto, en ese camino que Caín va a tener, Dios lo va a proteger. Es increíble, según estos versículos, Dios protegerá a Caín. Desde luego, la condición para la protección de Caín es su vuelta a la debilidad. Es decir, solamente Dios puede proteger a Caín si Caín se vuelve frágil. Ahora que es errante y peregrino, Dios se compromete a protegerlo. Si alguien te mata, yo te vengaré 7 veces. Dios dice alto a la violencia, y así Caín peregrina en compañía de Dios. Porque si a Caín lo hubieran dejado en la misma fuerza, siendo este agricultor en una seguridad que tenía, hubiera seguido viviendo en la violencia. En cambio, cuando Dios le invita, le hace errante, se dice Dios alto a la violencia y no más. De modo que el objetivo de esta narración de Caín y Abel, Dios nos pide que trabajemos para establecer las relaciones de la fraternidad humana y para superar todo tipo de violencia entre hermanos y pueblos. Y por lo tanto decir un alto a todo este sufrimiento, a toda esta violencia. Así es, estimados hermanos, hasta aquí hemos visto estos primeros 4 capítulos del Génesis. Hemos tratado de revisar los símbolos que encierra. Hasta aquí el tema número 11, que es revisar paso a paso el Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 4. Hasta que el Señor de los milagros le conceda la gracia para seguir meditando su palabra y encontrar más respuesta para nuestra vida en el tiempo presente. Que el Señor de milagros nos bendiga y nos encontramos en un próximo video.